es, mi hermano, yo sé que tú eres muy fan del detective encapotado. ¡Ya! ¡Sí! Yo sé que a ti te encanta el murciélago. ¡Que acabe! Y no hay nada que hacer, que a ti te encantan las figuritas repintadas. Ay, por supuesto. Ay. Pues si es así, mi hermano, entonces definitivamente este programa es para ti. Tú ya sabes, yo soy Christian King, el customizador Marvel. Y bienvenido a un episodio más de Custom Factory. Así es, mi brother, nos llegó esta figurita, este Batman súper despintado, listo, preparado para darle mucho, pero mucho amor. ¿Tú quieres ver cómo va a quedar? Quédate entonces con nosotros. Ya para qué te cuento, mi hermano, tú sabes que Custom Factory se divide en dos bloques. El primero es el Scouting y el día de hoy nos vamos a un Scouting excelente. Vamos a ver el primer museo de Batman aquí en Perú. Personalmente para mí, uno de los mejores museos que hay. Asimismo, después del Scouting siempre viene el Custom. Tenemos que buscar una buena inspiración para pintar este Batman. ¿Dónde nos encontramos? En el Mall del Sur, mi hermano, en donde está la exposición, una exposición hermosa de quién, del murciélago. Yo sé que esto de acá te va a recontra encantar. Vamos a darle un vistazo a esta gran exposición de figuras, imágenes, fotografías, elementos para tomarse fotos, etcétera. Los museos geeks es algo que ha empezado a crecer más o menos desde hace unos 3 años atrás. Y es un centro comercial quien adoptó esta mecánica al tener ciertos espacios libres dentro de este. Y convocar diferentes coleccionistas y brindarles todas las facilidades para que puedan mostrar su colección al público en una muestra perenne. Mi hermano, ¿a quién no le gustan los juguetes? Anteriormente hemos visitado ya el Museo de Transformers, el de Tortugas Ninja, el Museo del Terror, Saint Seiya, entre algún otro museo de este estilo. Esta vez le tocó el turno al Museo de Batman. En lo personal, este museo es uno de los mejores. ¿Por qué razón? Pues porque este museo no solamente cuenta con las figuras detrás de una vitrina, sino también han diseñado una genial experiencia. Desde el momento que ingresas vas a encontrar muchos puntos para que puedas formar parte del mundo de Batman. Encontrarás desde un espacio que simula ser la Baticueva, obviamente tomarte fotos, hasta la cárcel de Gotham, un espacio que simula ser la celda del Joker, pósters, diferentes elementos que acompañan al plástico. Y en lo que plástico se refiere, obviamente, la colección es enorme. Encontramos desde las primeras figuras del encapotado, desde figuras muy antiguas hasta lo último que ha salido, pasando por Warner, Kenner, llegando hasta estatuillas, Hot Toys, todo en excelente estado y muy bien cuidado.
El tema de los dioramas es impecable. Encuentras el batimóvil, encuentras la nave, encuentras una serie de cosas muy bien puestas, muy bien iluminadas dentro de este espacio. Este museo también alberga props o trajes de diferentes ciclos de Batman, un mural para poder dejar tu huella en este lugar. Algo que quiero resaltar es que todo ha sido bien pensado para crear, como te dije hace un rato, esta experiencia, sentirte dentro de Ciudad Gótica o en la Baticueva o diferentes lugares, diferentes espacios dentro de este pequeño universo. Desde el ingreso, la iluminación de este lugar es sensacional. Realmente no sabría cómo describirlo. Es cosa de que realmente te des un salto y lo conozcas. Mi hermano, si te encuentras en Perú, en algún momento te recomiendo no solamente ir a ver este museo, sino también las otras exposiciones que se encuentran en este mismo lugar. Realmente espero que te haya gustado tanto como a mí. Además, como sorpresa, me encontré que tenían un pequeño espacio no solamente con personajes de la Liga de la Justicia, sino también con personajes de Marvel, estatuas realmente grandes. Es un lugar que merecía grabar. Delincuente, yo no entiendo nada. ¿Qué tiene que ver Maman con la Navidad? ¿Qué tiene que ver esos museos llenos de porquerías de juguete con estas fiestas tan festivas? ¿Que eso no se supone que este programa es un programa ñamiñeño? Está todo mal, todo terrible. Nos sacas, ay, que voy al museo de tontuninjas, que voy al museo de miedo. Son tonterías. Debería ser al museo de la Navidad, al museo del amor y la paz, al museo para que aprendan algo, flojonazos. Dislike a este video. YouTube, es hora de nuevamente cancelar este programa. Bueno, recibimos este Batman, el Batman, el Caballero de la Noche, esta figura que pertenece a un cómic muy bueno. Lo que vamos a hacer hoy día es pintar esta figura, pero no solamente
va a ser pintarla y listo. Lo que queremos es darle un estilo mucho más similar al cómic. En el cómic, si lo has llegado a ver, esta figura tiene varios golpes, sangre, el traje está roto por algunos lados y eso queremos conservar. Ahora, el hecho de que esta figura venga pintada toda de un solo color, a mí esto me va a beneficiar. ¿Por qué? Porque todo lo que es el color de Batman voy a utilizar este mismo color de plástico, porque parte del traje de Batman cuenta con un color muy similar. De esta manera no tengo que limar articulaciones ni nada de eso. Bueno, realmente yo detesto limar articulaciones. Es por esa razón que usualmente los trabajos que requieren limar articulaciones no los hago, porque demora demasiado tiempo y no siempre queda muy bien la limada. Pero bueno, al hecho. Número 1, voy a utilizar plastilina epóxica para dar estas roturas al traje. Y número 2, voy a empezar a pintar. Voy a empezar a pintar con mi wash casero. Tú ya lo conoces, varias veces te lo he dejado por aquí para que puedas ver el video. Y luego pintar la figura, darle contrastes, darle matices y esas cosas que tanto nos gustan. Además de tener estas rupturas, mira lo que voy a hacer. Con el Dremel voy a empezar a crear otro tipo de arañaduras. Y ahora las rebabas se las vamos quitando con cuchilla. De esta manera vamos dejando diferentes tipos de corte. El corte tipo ropa abierta, que todavía hay que retocarlo un poco aquí. Y el corte tipo tajo, tipo cuchillo. Una vez hecho esto, ya puedo empezar a pintar con todo. Listo. Esperaré que seque este par de detalles que le he hecho y empezamos a pintar la figura. ¿Cómo la ves? Este tipo de cosas son cosas que sonarían bastante simple, pero gracias a la práctica ya he entendido cómo cortar para que luzcan como tajos. Lo primero, antes de laquearlo, antes de echarle imprimante, cualquier cosa, voy a echarle wash. Wash color negro hecho a base de témpera. El wash que ya te he enseñado a hacer en Escuela de Customs. Vamos a embadurnar esta figura de wash y recién, una vez seco, continuar pintándola. Pero el wash es importantísimo para esta parte del proceso, porque es lo que le va a dar todas las sombras que necesito al traje. Una vez el wash esté seco, con un trapo vamos a empezar a limpiar la figura. Vamos a empezar a limpiar todo ese excedente de wash para que pueda darle iluminación a la figura. Quiero que toda esa suciedad se quede guardada solamente en los rincones. Al ser témpera, esto va a salir sumamente rápido. Recuerda, esto lo haces antes de laquear la figura, antes de echarle cualquier tipo de pintura, imprimante, etc. Para simular la sangre estoy utilizando rojo, pero de Game Ink. Esto de acá lo que va a crear son pequeñas heridas, mucho más realistas. Tú ya sabes cómo funciona el Game Ink encima del plástico. Para lo que es piel, voy a utilizar carne marrón y carne media. Esto de aquí me va a dar una base. En este caso mi base es este marrón. Pincel seco y el color carne media. Y voy a empezar a levantar tonos. Para los detalles de la boca voy a utilizar un poco de wash, una gota, y se lo voy a colocar acá para que me sombree los dientes. Exactamente lo mismo le voy a echar a los bordes de la máscara. Mira, con Game Ink y bastante agua, voy a empezar a darle efectos. Voy a empezar a manchar la ropa de sangre. ¿Por qué diluyo esto en agua? Porque si el Game Ink, si lo paso directo, me va a pintar de rojo y no quiero eso. Solamente quiero, en este caso, esta primera parte de las heridas, darle coloración al traje. Acá tengo todo el interior
color rojo fuerte y el exterior lo tengo solamente un poco manchado. Lo mismo, mi hermano, voy a usar para el rostro. Te das cuenta, está todo golpeado este Batman. Mira, con lo que me ha sobrado de usar Game Ink y diluirlo en agua, voy a utilizar un cepillo de dientes. Y lo que vamos a hacer es esta técnica que creo que a todos nos han enseñado en la escuela, que es hacer de atrás hacia adelante y vamos a manchar de sangre algunas partes de la figura. Esto voy a tener que volver a hacer en la parte de los guantes cuando los guantes estén terminados de pintar. Arena iraquí para los dientes. Con esta parte, con esta pintura, cierro lo que vendría a ser el rostro para ponerme las partes oscuras de la armadura. La vez pasada te enseñé una técnica interesante de pintar con plumón indeleble las articulaciones para que estas no se borran, dado que el plumón indeleble tiñe el plástico. En esta ocasión, es la primera vez que lo voy a hacer, voy a jugar con tinta china en las articulaciones de las muñecas y los tobillos para ver si el plástico llega a absorber la tinta china y de esa manera, al mover las articulaciones, estas no se me despinten. Yo te recomiendo siempre estar experimentando con diferentes formas, diferentes técnicas, porque de esta manera aprendemos juntos, mi brother. Vamos a jugárnosla, a hacer esto de aquí a aquí. Lo mismo voy a hacer con esta parte de los puños y tinta china, intentando o probando para ver si el plástico logra absorber . Mi amigo, mi chochera, mi causa, mi cápsula. Nos ayudarías un montón, no solamente dándole clic al video y compartiéndolo, sino también comiéndote un poquito de la publicidad que te ponen al inicio de cada video. Dado que esto nos ayuda a monetizar un poquito más y poder conseguir mejores cosas para que los videos sean más bonitos. Además te cuento que tenemos mucho más redes para que disfrutes. Tenemos nuestro Instagram, tenemos nuestro Facebook, tenemos de todo un poco, hasta un TikTok tenemos. Así es que sin más ni más que decirte, nos vemos hasta la próxima. ¡Chao! ¡Feliz Navidad! ¡Gracias, papá! Espero que todos estos días hayan valido la pena. ¡Trae para acá! ¡Que la pase muy bonito, mi bebé! ¡Que se ha portado muy bien todos estos días! ¿Qué cosa? ¿Qué cosa tan bonita me habrán dado el día de hoy? A ver, ya. ¡Ma! ¡El Power Ranger! ¡Que yo quería mi Power Ranger! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, se me cayó mi sombrero! ¡Qué bonito, señor papá! ¿Y dónde conseguiste esta maravilla?
que no tiene articulaciones, lo conseguiron de los balbajanes de Mac to the Pass. Ah, señor papá, te lo llevas fácil con esos juguetitos baratos. Sí, así soy yo. ¡Feliz Navidad! ¡Ay, qué contento estoy! ¡Qué contento! Espera, pero no tiene pilitas, no suena, no hace nada. ¡Ay, qué porquería! ¡Qué porquería! No puede ser posible. Uno se porta bien de ver tanta babosada en el Costumizan la Marvel. ¡Ay, qué bonito tu programa! ¡Esto no puede ser! ¡Feliz Navidad! ¡Callados!